Hola, hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Tengo el gusto de traerles en esta oportunidad una guía de cómo vamos a elaborar nuestro proyecto de grado. Tenemos acá proyecto de grado, delimitación del estudio de caso, primera parte. Vamos a iniciar la primera parte, aunque esta primera parte ya fue iniciada, ¿sí? Y ya la tenemos avanzada. Sin embargo, vamos a hacer una vista rápida de todo esto, estos pasos para completar la primera parte y tenemos la introducción. Sabemos que es un máximo de 250 palabras o media página. Respondemos a las siguientes preguntas. Es importante tomar en cuenta esto, ¿no? Responder a las preguntas y así vamos formando los párrafos hasta completar media página, ¿sí? En el caso de que nos faltara, nosotros tratamos de agregarle algo, explicar algo, de tal manera que completemos la extensión que nos piden. En primer lugar, ¿qué tema hemos seleccionado? ¿Qué tema hemos seleccionado? Segunda pregunta. Contestamos, ¿cuál será nuestro estudio de caso? Es decir, ¿cuál será nuestro tema que vamos a ver en este proyecto? ¿Qué problema hemos encontrado que nos gustaría estudiarlo para de alguna manera saber cómo se podría resolver? Y la tercera pregunta, ¿cuál es el objetivo general del estudio de caso? ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo? Usted, al hacer este estudio de caso, ¿con qué objetivo lo hace? Ya. En segundo lugar, ¿por qué es importante realizar el estudio de caso? Este estudio de caso es importante realizarlo porque sería una forma de mejorar las condiciones de vida de mi comunidad, por ejemplo, o las condiciones de vida de mi familia, dependiendo si va a involucrar solo la familia o va a involucrar también a la comunidad. También es un problema que afecta nuestra vida, la de nuestra familia o nuestra comunidad. ¿Qué puede ocurrir si el problema continúa? Estas son preguntas que las vamos a ir respondiendo. Sí sería bueno hacer un borrador y luego unimos eso en una sola hoja sería, ¿no? Hasta completar la media página. En tercer lugar, ¿qué esperamos que las personas comprendan al leer nuestro estudio de caso? Por ahí vi un tema que decía, vamos a ver sobre el desempleo en la temporada de pandemia o el desempleo como consecuencia de la pandemia. Entonces, ¿qué esperamos que las personas comprendan? ¿Qué esperamos que las personas comprendan acerca de esta situación de desempleo? ¿Sí? Continuamos, vamos al paso 2, los antecedentes. Pero bueno, antes quería también agregar algo, ¿sí? Agregar algo para terminar con la introducción. En la introducción debemos escribir un resumen de nuestro estudio de caso. Respondemos a las preguntas, es decir, ahí va un resumen de todo el proyecto que vamos a hacer. Repito, ya lo habían hecho. En los antecedentes. En los antecedentes debemos describir, contar la historia del problema con relación a nuestra vida, nuestro entorno, nuestra familia o nuestra comunidad. Entonces aquí ya describimos el problema. Mire, vamos a describir, vamos a responder las siguientes preguntas. Identificamos y describimos el origen del problema. ¿Cuándo surge? El tema que habíamos estado diciendo surge como consecuencia de la pandemia, ¿no es cierto? Se inicia la pandemia y esto es un efecto efecto negativo que la pandemia deja, esto del desempleo, ¿no es cierto? Dice, ¿cuándo surge? Entonces usted comienza y describe, narra, ¿cuándo surge? El problema se inició
al poco tiempo de haber sufrido la pandemia, la enfermedad y todo lo que hemos sufrido a consecuencia de la pandemia. ¿Qué hacemos para resolver el problema? Dice, nosotros, nuestra familia, ¿cómo se ha hecho, no? Si es que una persona estaba en desempleo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ha hecho esa persona? ¿Qué es lo que han hecho las familias, no? Porque está en desempleo y no se va a quedar cruzado de brazos en la casa, ¿verdad? No se va a quedar cruzado de brazos. ¿Qué ha hecho? Entonces, eso describimos. Siempre pensando en que debemos completar solamente media página. Y en tercer lugar, ¿qué nos ha hecho? ¿Qué no se ha hecho para resolver el problema? ¿Qué no se ha hecho? Entonces nosotros analizamos la situación y qué será lo que no se ha hecho. Eso vamos a identificar y también le agregamos ahí, ¿no? Vamos al paso 3. En el paso 3, sí, en el paso 3, nosotros vamos a tener en el paso 3 extensión asimismo de 250 palabras, es decir, media página. Y tenemos la definición del estudio de caso. Aquí viene la descripción del problema, ¿no? En este paso identificamos y describimos el origen del problema. Ahora vamos a detallar en qué consiste el problema. Aquí nosotros respondemos, ¿dónde se desarrolla nuestro estudio de caso? Ya, ¿dónde, por favor? En su comunidad, ¿no es cierto? Porque en el caso de los chicos que me han enviado el tema, siempre mencionan en su comunidad, tal vez alguien lo hace en su familia, qué sé yo. Entonces dice, mi estudio de caso se desarrollará en mi familia o mi estudio de caso se desarrollará en mi comunidad, que es el barrio tal, en el sector tal, ¿no? Ya, ¿cuál será nuestra unidad de estudio? Nosotros mismos, nuestra familia o la comunidad, lo que yo le estaba diciendo. A eso se refiere la unidad de estudio. Si va a ser la familia, si va a ser la comunidad. En segundo lugar, ¿qué aspectos intervienen o tienen relación con el problema y nuestro caso? La organización, los derechos, la salud, la economía, el modo en que vivimos. ¿Qué aspectos tienen que ver? En nuestro caso, que es sobre sobre la pandemia, digamos, ¿no? Sobre el desempleo aquí, ¿qué aspectos serían? Los aspectos que se me ocurren serían, por ejemplo, el sistema sanitario, por ejemplo, el Ministerio de Salud, los hospitales, la, la atención médica, ¿no? Podría ser también. Aquí dice la salud, el modo en que vivimos, la manera como nos cuidamos, qué sé yo. Y en tercer lugar, ¿a quién o quiénes afecta? ¿Me afecta solo a mí? ¿También a mi familia o a la comunidad? Vamos a ver acá. Ya, tenemos nuestro caso. Paso 4. Sí, en el paso 4 viene la justificación. Igual, extensión, media página y respondemos. Una sola pregunta. ¿Por qué es importante realizar el estudio de caso? Sí, una sola pregunta. ¿Por qué es importante? Y usted lo explica, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué ganamos? ¿No? ¿Qué ganamos presentar esto, realizar esto, ¿no? Entonces aquí le he puesto un ejemplo. Es importante o pertinente estudiar sobre el desempleo en tiempo de pandemia, específicamente sobre las medidas adoptadas, porque en el proceso de desarrollo del estudio de caso podemos aprender nuevas formas de cuidarnos. Podemos identificar si existen medidas
que dan mejores resultados que otras o que son más fáciles de implementar y menos costosas, ¿no? Aquí tenemos también nuestro estudio de caso. Puede servir para que otras personas aprendan o conozcan sobre los medios, las medidas que resultaron buenas para evitar el contagio o para estabilizar la economía familiar. Ya, continuamos acá, viene el paso 5 en donde tenemos los objetivos, el objetivo general también, ¿sí? También tenemos objetivos específicos. En el objetivo general, 40 palabras. Por favor, tomar en cuenta esto y responder a las preguntas. ¿Qué nos proponemos con este estudio de caso? ¿Ah? ¿Por qué vamos a observar y describir? Ya, el objetivo debe ser alcanzable. Quiere decir que debemos estar seguros de contar con lo que necesitamos para hacerlo. ¿Qué es lo que necesitamos para hacerlo? Necesitamos información, tiempo, etc. Nosotros debemos investigar, ¿no es cierto? Investigar en los medios digitales, investigar en nuestra comunidad, investigar de alguna manera y debemos poseer el tiempo necesario para hacer eso. La redacción de un objetivo general debe iniciar siempre con un verbo en infinitivo. ¿Y qué es un verbo en infinitivo? Un verbo en infinitivo es terminado en ar, ir. ¿Sí? Ejemplo, describir, analizar, caracterizar. Yo les voy a mandar una lista de verbos que pueden ser útiles para poder desarrollar estos objetivos. Además, con las preguntas que vamos a desarrollar son ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿En dónde lo vamos a hacer? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Identificar los factores que provocaron el desempleo en mi comunidad. Por ejemplo, se me ocurre, no sé, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Usted cómo va a hacer eso? ¿Sí? Mediante una entrevista, mediante una encuesta, ¿cómo lo va a hacer? ¿En dónde lo va a hacer? Y ahí menciona su comunidad, ¿sí? Esa sería la primera parte, ¿no? Hasta aquí, hasta los objetivos, sería la primera parte desarrollada. De alguna manera, ustedes ya lo tienen eso hecho, ¿no? Y viene el desarrollo del estudio de caso, que es la segunda parte. En el paso 6 es el desarrollo, ese se llama marco conceptual. Este marco conceptual lo vamos a dejar para verlo en una segunda entrega. Espero que les sirva esta guía y será hasta una nueva oportunidad.